desinflas, cómo queda con un borde irregular, doctores, ¿no? Y el diámetro de la pared es mayor a 4 milímetros. El diámetro de la pared, doctores, no es mayor a 4 milímetros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de colecistitis aguda, doctores, se caracteriza, ¿no? ¿Qué va a ser? Es la inflamación de la vesícula biliar, doctores, ¿no? Que se caracteriza, ¿no? Por dos cólicos biliares, doctores, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que conocer de colecistitis aguda en resumen, ¿no? Bien, ¿qué le voy a pedir, doctores? Además, a este tipo de pacientes, ¿no? Le vamos a pedir, bueno, lo que va a ser hemograma, ¿no? Bilirrubina indirecta, directa, total, ¿no? Le pediré GOT, GPT, fosfatasa alcalina, ¿no? Entonces, todos estos laboratorios se le va a pedir, ¿no? A este tipo de pacientes. ¿Estamos? Ahora, doctores, nosotros vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser una colecistitis crónica. Y esta día, pues, a lo que me quiero ir, ¿no? ¿Qué es una colecistitis crónica? No son cuadros clínicos repetitivos de una colecistitis aguda, doctor, ¿no? Que produce fibrosis y engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, doctores. Entonces, ¿no? Son cuadros clínicos repetitivos, doctores, ¿no? Mayor a 3 cólicos biliares, doctores, ¿no? Es mayor a 3 cólicos biliares, ¿no? Que produce fibrosis, engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, no se olviden. Acá vamos a tener lo que va a ser la hidrops vesicular, doctores. ¿Qué es la hidrops vesicular, no? Es cuando se distiende tanto la vesícula biliar, doctores, ¿no? Que se va a tornar transparente, amarilla, doctores, ¿no? Eso es la hidrops vesicular, ¿no? Y cuando hablamos de la vesícula en porcelana, doctores, ¿no? Que esto ya es precáncer, doctores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, no en una vesícula de porcelana, en la ecografía que se va a observar y también en la biopsia, doctores, ¿no? Número uno, ¿no? Aquí la pared está engrosada, doctores, ¿no? Aquí vamos a tener la disminución del tamaño de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque hay un engrosamiento tan característico a nivel de la pared, ¿no? Y además aquí se puede observar múltiples cálculos, doctores, ¿no? Múltiples cálculos. Y cuando hablamos de la vesícula de porcelana, son pacientes pues que te dicen, pero puedo vivir, ¿no? Con mis cálculos, no quiero operarme o tardan en operarse 3, 4 años, ¿no? Lo piensan mucho, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no? Como todo tejido, ¿no? Cuando está expuesto a inflamación va a tener cambios, doctores, ¿no? A nivel histológico. ¿Y esto a qué va a conllevar? A una vesícula en porcelana, porque se distiende, vuelve a su tamaño normal, se distiende, otra vez vuelve, ¿no? Entonces, esto que va a producir un cambio, ¿no? Del tejido histológico, doctores, ¿no? Y a qué va a conllevar, pues, ¿no? A un precáncer, doctores. Esto ya es precáncer, la vesícula en porcelana. Ahora, nosotros vamos a hablar, ¿no? De la vesícula de Curbolier-Terrier, ¿no? Cuando hablamos de la vesícula de Curbolier-Terrier, doctores, ¿qué quiere decir? Aquí ya estamos hablando, doctores, de una vesícula, ¿no? Que ya tiene cáncer, doctores. Entonces, cuando hablamos de la vesícula de Curbolier-Terrier, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De una vesícula, ¿no? Que ya tiene cáncer. Va a presentarse cáncer no solo en la vesícula, sino también, ¿no? A nivel de lo que va a ser de la cabeza del páncreas, no se olviden, ¿no? Entonces ya se va a presentar este cáncer no solo a nivel de la vesícula, sino también, ¿no? A nivel de la cabeza del páncreas. A eso se le conoce nuestra vesícula de Curbolier-Terrier, doctores, ¿no? Bien, eso es lo que ustedes tienen que conocer. Ahora vamos a hablar de coledocolitiasis, ¿no? Cuando hablamos de una coledocolitiasis, doctores, es la presencia de un cálculo a nivel del colédoco. Entonces, ¿qué es? Es la presencia de un cálculo a nivel del colédoco. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que son los cálculos primarios y secundarios, doctores. Por ejemplo, doctores, ¿no? Cuando un paciente no tiene lo que es una coledocolitiasis, ¿no? Y tiene un cálculo primario, pues, doctores, ¿no? El cálculo, doctores, ¿no? Va a ir migrando desde la vesícula biliar, ¿no? Y cuando hablamos de un cálculo secundario es que directamente aparece, ¿no? A nivel del colédoco, doctores. ¿Estamos? Bien, algo que ustedes tienen que conocer acá es un poquito, ¿no? De lo que es la anatomía del diámetro, doctores. Por ejemplo, ¿no?
El diámetro del colédoco, doctores, ¿no? Lo normal de cuánto va a ser, doctores, ¿no? De 6 milímetros, doctores. Lo normal, ¿no? Del diámetro del colédoco no es de 6 centímetros, doctores, ¿no? Va a presentar, doctores, ¿no? Lo que va a ser una longitud de 8 centímetros. Eso es lo normal, doctores. Acá que va a estar alterado el diámetro, doctores. En un paciente que tiene, doctores, ¿no? Lo que va a ser cálculos, ¿no? A nivel del colédoco, ¿no? No se puede observar, ¿no? Claramente en la ecografía, pero si la ecografía presenta un diámetro mayor a 6 milímetros, yo ya estoy pensando en que es una coledocolitiasis, ¿no? El primer estudio que se hace cuando se sospecha de coledocolitiasis, doctores, es la ecografía. Posteriormente, recién se hace la RCP. ¿Qué es la RCP? La RCP es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, ¿qué es la RCP? Es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Bien, doctores. ¿Para qué nos sirve la RCP? Nos sirve tanto, ¿no? Para el diagnóstico y el tratamiento terapéutico. Nos sirve tanto para el diagnóstico como para el tratamiento terapéutico, no se olviden. Bien, doctores, ¿cuál va a ser la clínica, doctores, no? Y la clínica es tan característica de coledocolitiasis, doctores, ¿no? Que una de sus peores complicaciones sería la pancreatitis, doctores. ¿Por qué? Porque cuando su paciente ya tiene coledocolitiasis, pidan ya amilasa y lipasa, porque en cuestión de horas les va a realizar, doctores, la pancreatitis. Mientras sea más pequeño, no un cálculo tiene, doctores, la facilidad, no más rápidamente de migrar. ¿A qué llamamos cálculos pequeños? Menores a 4 milímetros, ¿no? Entonces se llama cálculos pequeños menores a 4 milímetros, ¿no? En la clínica, ¿qué va a presentar, doctores? Si hay un cálculo a nivel del colédoco, va a presentar, ¿no? Acolia, doctores, va a presentar coluria y va a presentar ictericia, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar? Acolia, doctores, ¿no? Va a presentar estas heces, doctores, blancas, ¿no? Que el paciente te va a indicar, ¿no? Y la coluria, ¿no? Esta orina como Coca-Cola y la ictericia tan característico, doctores, ¿no? Bien, acá la bilirrubina, doctores, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La bilirrubina directa, doctores, porque acá, ¿qué es lo que predomina, doctores? Predomina la bilirrubina directa, doctores, ¿no? Aquí nuestra bilirrubina directa, doctores, va a estar, ¿no? Va a tener, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? De 4, doctores, de 4, ¿no? A 10 miligramos decilitro va a estar aumentado, ¿no? En otras literaturas indica de 2, doctores, ¿no? Miligramos decilitro a 10 miligramos decilitro, ¿no? Va a estar aumentada, no se olviden. Entonces, ¿qué predomina? Predomina lo que va a ser la bilirrubina directa, no se olviden. ¿Estamos? Bien, acá obviamente lo mismo, voy a pedir bilirrubinas, ¿no? Voy a pedir lo que va a ser GOT, GPT, fosfatasa alcalina, doctores, ¿no? Bien, eso tenemos que conocer. Ahora seguimos, doctores, ¿no? Vamos a hablar de lo que va a ser la colangitis, doctores. ¿Qué es la colangitis, doctores? Es la inflamación e infección de la vesícula biliar, ¿no? Entonces, ¿qué es la colangitis? La colangitis es la inflamación e infección de la vesícula biliar. Bien, aquí se va a tener lo que es la tríada de Charcot, doctores, ¿no? ¿En qué consiste lo que va a ser la tríada de Charcot, doctores? ¿No? La tríada de Charcot les voy a dar, ¿no? Un mnemotécnico, ¿no? A la mayoría de nosotros nos encantan los perritos, entonces se van a acordar de un perrito que se llama Fido. Entonces ese va a ser nuestro mnemotécnico. La primera F que va a ser fiebre, doctores. La I va a ser ictericia y la D va a ser el dolor abdominal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fiebre, ictericia y dolor abdominal, no se olviden, ¿no? Eso es la tríada de Charcot. Ahora, cuando hablamos de la pentada de Raynaud, ¿no? Va a tener lo que es lo mismo, ¿no? Fiebre, ictericia y dolor abdominal, además de hipotensión y depresión, ¿no? Del sensorio o del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en la pentada de Raynaud, ¿no? Vamos a tener fiebre, ictericia, dolor abdominal, ¿no? Hipotensión y depresión del sistema nervioso central. Eso es la pentada de Raynaud, doctores, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que conocer. Hay un
datito más que les quiero indicar, doctores, ¿no? También existe, doctores, ¿no? Lo que va a ser la colecistitis alitiásica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? No a todos los pacientes se opera. Cuando yo hablo de colecistitis alitiásica, doctores, va a estar causada, ¿no? Por el Clostridium de Wesch, doctores. Entonces, cuando hablamos, ¿no? De una colecistitis alitiásica, está causada por el Clostridium de Wesch, doctores. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente acude a emergencia, ¿no? Por un dolor, ¿no? A nivel de hipocondrio derecho, doctores, ¿no? Pero no hay la presencia de cálculos biliares, doctores, ¿no? Por eso se le conoce, ¿no? Por una colecistitis alitiásica, doctores. No hay la presencia. Entonces está causada, ¿no? Por este microorganismo anaerobio que va a ser el Clostridium de Wesch, ¿no? Bien, entonces acá cómo se ha contaminado por alimentos, doctores, ¿no? Aquí, ¿qué se hace? Aquí no le voy a operar, ¿no? No se le va a operar porque no tiene cálculos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se va a realizar? Se va a realizar el tratamiento, como es el Clostridium de Wesch, ¿no? Un germen, una bacteria anaerobia, se le da metronidazol de 500 miligramos vía EB cada 12 horas por 5 días. ¿Qué se le va a dar? Metronidazol de 500 miligramos vía EB, ¿no? Cada 12 horas por 5 días, no se olviden, ¿no? Posteriormente se le realiza otra ecografía, doctores, ¿no? Y ese es el tratamiento. El tratamiento es ambulatorio, no se olviden, ¿no? Y eso es algo que tienen que conocer. Bien, seguimos, doctores. Bueno, como les he indicado, se pide hemograma, bilirrubina indirecta, directa, total, doctores, ¿no? Le vamos a pedir lo que va a ser, ¿no? Además, la proteína C reactiva, ¿no? Vamos a pedir GOT, GPT, fosfatasa alcalina, vamos a pedir, solo en caso de que sea coledocolitiasis, me piden amilasa y lipasa. Si mi paciente no tiene coledocolitiasis, no tenemos por qué pedir amilasa y lipasa, doctores, ¿no? Bien, seguimos. Se realiza el diagnóstico por imagen, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver este tipo de imagen, ¿no? Que vamos a ver engrosamiento de la pared mayor a 4 milímetros, vamos a poder observar edema de la pared, ¿no? Vamos a poder observar éstasis de la bilis, ¿no? Vamos a poder observar, ¿no? Aquí el cálculo, doctores, miren un lito impactado, doctores, ¿no? Y aquí se puede observar lo que es la sombra acústica, doctores, ¿no? Esto es la sombra acústica, miren, aquí está el lito, ¿no? Entonces eso vamos a observar, ¿no? Bien, el diagnóstico, doctores, el diagnóstico y el gol estándar para Bolivia es la ecografía abdominal. Ahora, ¿qué indica el libro? El libro indica, doctores, ¿no? Que se puede realizar, ¿no? Un TAC de abdomen, doctores, ¿no? Se puede realizar una resonancia magnética, ¿no? Se puede realizar una colecisto, ¿no? Colangiografía radioisotópica, ¿no? Entonces se puede realizar también esta colecisto, colangiografía radioisotópica, ¿no? Entonces, todo esto, doctores, no se va a realizar, ¿no? Para el diagnóstico por imagen. Pero para Bolivia el gol estándar, doctores, no es la ecografía abdominal. Imagínense cuánto se tendría que gastar haciendo resonancia, doctores, ¿no? Bien, acá vamos a hablar cuál es el diagnóstico diferencial, ¿no? De lo que va a ser de las coles, doctores, ¿no? Por ejemplo, acá van a indicar, pues, ¿no? Va a estar lo que va a ser una apendicitis, ¿no? Puede estar, ¿no? Puede ser una hernia, ¿no? Van a estar lo que son las litiasis renales, una neumonía, una pancreatitis, doctores. Entonces, ese va a ser, ¿no? El diagnóstico diferencial. Apendicitis, pancreatitis, ¿no? Una litiasis renal, una neumonía, una hernia, ¿no? Los ERGES, doctores, ¿no? Entonces, eso va a ser, ¿no? El diagnóstico diferencial. Bien, doctores, el tratamiento, doctores, es quirúrgico. Acá solo les voy a mencionar los criterios de Tokio porque no han preguntado como tal, doctores, pero les voy a mencionar algunos detallitos, ¿no? Que deben conocer. Vamos a tener el grado A, el grado B y el grado C. En el grado A, que se evalúa, ¿no? Los signos de inflamación local. ¿Qué quiere decir? Voy a evaluar lo que va a ser el signo de Murphy, doctores, ¿no? La masa, ¿no? El dolor que va a presentar a nivel de hipocondrio derecho en pacientes que son delgados, por ejemplo, cuando hacemos el signo de Murphy se puede evaluar la masa, ¿no? Se puede, ¿no? Evaluar lo que va a ser, doctores, esta vesícula inflamada, se puede palpar, pero eso es en pacientes que son delgados, ¿no?
Entonces, eso vamos a evaluar en los signos de inflamación local, ¿no? El signo de Murphy, la masa, el dolor en hipocondrio derecho, ¿no? En los signos de inflamación sistémica, ¿no? Va a estar lo que es la fiebre, esta PCR elevada, ¿no? Lo que son los glóbulos blancos, ¿no? O los leucocitos que van a estar elevados, ¿no? Que va a ser mayor a 18.000 milímetros cúbicos, doctores, ¿no? Bien, también en los hallazgos imagenológicos, doctores, ¿no? Que se va a poder observar una pared, ¿no? Que va a estar engrosada, mayor a 4 milímetros, se puede observar el cálculo, doctores, ¿no? El lito, ¿no? Paredes irregulares, ¿no? Entonces eso se va a evaluar, ¿no, doctores? En el grado A, B, C, doctores. Eso es lo que tienen que conocer en general. Más allá no les preguntan, doctores. ¿Estamos? Bien, acá, doctores, ¿no? Como en todo, ¿no? Aquí va a ser, ¿no?, el tratamiento directamente quirúrgico, doctores. Como en apendicitis, en cole, ¿no? El tratamiento tiene que ser quirúrgico, doctores, ¿no? Como en la mayoría de los casos, doctores, ¿no? Cuando presentan abdomen agudo, ¿no? Entonces, ¿acá qué se va a realizar, doctores, no? Como ya conocemos, ¿no? La cirugía más que se utiliza, ¿no?, más frecuentemente aquí en Bolivia es la cirugía laparoscópica, no se olviden, ¿no? La cirugía convencional en solo mayormente se está utilizando en el Benigno Sánchez, doctores, ¿no? Y en el hospital de Clisa, ¿no? Entonces son los dos únicos que están, el resto está con laparoscopia. Entonces, ¿qué se hace, doctores, no? Depende mucho el tipo de cirugía que va a ser, ¿no? Entonces vamos a hablar de una cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, si es una cirugía laparoscópica, se va a realizar la incisión, ¿no? A nivel de lo que va a ser de hipocondrio derecho, doctores, se va a colocar se hace la incisión, se coloca los trócares, ¿no? En hipocondrio derecho, doctores, ¿no? A nivel, ¿no?, de lo que va a ser de la apófisis subsifoidea o a nivel de epigastrio, ¿no? Se coloca el otro trócar a nivel de la apófisis subsifoidea, ¿no? O a nivel del epigastrio, doctores, y en la región periumbilical. Se coloca tres trócares, ¿no? Ahora, doctores, lo que va a ser a nivel de la apófisis subsifoides, doctores, ¿no? Y del hipocondrio derecho nos va a ser de 5 milímetros, doctores, no se olviden, va a ser de 5 milímetros, ¿no? En cambio, a nivel de la región periumbilical va a ser de 10 milímetros, ¿no? De 10 milímetros, ¿no? Entonces, una vez que se coloca, doctores, los trócares, se ingresa a la cavidad abdominal, a la cavidad peritoneal, doctores, ¿no? Y aquí, doctores, no tenemos que ubicarnos gracias, ¿no?, al triángulo de Calot o el triángulo de Buddy. Para eso es que les he indicado que tenían que memorizar. Entonces, una vez que nosotros ubicamos lo que va a ser el triángulo de Buddy, por ejemplo, acá, doctores, ¿qué se está observando? La arteria cística, doctores, y el conducto cístico. Aquí está el conducto hepático común. Entonces, ¿qué se realiza, doctores? No se va a realizar un clampeo en los extremos distales. Miren, se está clampeando acá, doctores, en los extremos distales, ¿no?, del conducto cístico. Miren aquel dibujito, ¿no? Entonces, en los extremos distales se está clampeando del conducto cístico, doctores, ¿no? Y posteriormente se va a realizar la sección, doctores, ¿no? Y aquí se está realizando, ¿no?, lo que es el muñón, doctores, ¿no? Acá se va a realizar, ¿no?, lo que va a ser el muñón de la vesícula biliar, doctores, se realiza el muñón de la vesícula biliar y posteriormente, ¿no?, la desperitonización, doctores, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, se saca en guante la vesícula biliar, se cierra la pared abdominal, doctores, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes tienen que conocer, ¿no? Y eso es lo que les van a preguntar, ¿no? Obviamente, si es que ha hecho una peritonitis, se le hace, ¿no?, lo que va a ser el lavado con solución fisiológica a temperatura corporal, doctores, se le deja con un drenajito, ¿no?, a caída libre en guante, doctores, ¿no? Y posteriormente se cierra lo que va a ser la pared abdominal, ¿no? Eso es lo que tenemos que conocer. ¿Estamos, no? Ahora, doctores, ¿no? ¿Con qué se hace, no, la insuflación, por ejemplo, no, para una cirugía laparoscópica? Con dióxido de carbono, no se olviden, ¿no? Bien, ¿cuáles son las contraindicaciones, no? Yo les pongo un caso clínico, doctores, ¿no? Y por favor traten de participar. Tengo una paciente de 80 años, doctores, ¿no?
que a la ecografía, doctores, reporta, ¿no? Lo que va a ser un cálculo, doctores, ¿no? De 4 milímetros, ¿no? En la vesícula biliar, ¿no? Aproximadamente a nivel del conducto cístico, doctores, ¿no? Entonces, es una paciente que tiene 80 años, doctores. Tiene clínica, ¿no? De dolor, ¿no? En hipocondrio derecho, que irradia región interescapular, ¿no? Que está acompañado, ¿no? De náuseas que llegan al vómito, doctores, posterior a la ingesta de alimentos copiosos o de alimentos colecistoquinéticos. Por ejemplo, acá, doctores, ¿qué se realizaría? ¿Se realiza la cirugía? ¿No se realiza? No se realiza, doctores. ¿Por qué? Porque es una paciente, doctores, que tiene edad extrema, no se olviden. Entonces, acá solo se le va a tratar con medicación, doctores. Por ejemplo, esto es una excepción, ¿no? Pacientes, doctores, ¿no? Que tienen edades extremas, doctores, ¿no? Entonces no se puede realizar la cirugía, porque ¿qué es lo que le puede matar, doctores? Le puede matar la cirugía antes que la patología, y esas pequeñas excepciones se tienen, doctores, ¿no? Bien, eso fue una pregunta de examen de grado, ¿no? Entonces vamos a hablar de las contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, en pacientes, doctores, ¿no? Que tienen hepatopatías terminales, pacientes que tienen, ¿no? Casos, ¿no? De coagulopatías graves, pacientes que tienen EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca grado 4, es contraindicación absoluta, doctores, y las edades extremas, ¿no? Que les estoy hablando, ¿no? De 70, 80 años, doctores, que no se puede realizar lo que va a ser la cirugía, no se olviden. Ahora, por favor, anótense cómo se realiza el diagnóstico. En diagnóstico se coloca colecistitis, doctores, colecistitis reagudizada litiásica, colecistitis, ¿no? Reagudizada litiásica o colecistitis litiásica reagudizada, resuelta por colecistectomía laparoscópica. Ahora me dirán, ¿por qué está poniendo doctora o por qué menciona colecistitis reagudizada? Porque mi paciente ha presentado, ¿no? Una y otra vez estos cólicos biliares, doctores, y que tenía la presencia de un cálculo. Eso se tiene que colocar, ¿no? Por ejemplo, si hay un problema legal, ¿no? Que pasa, doctores, eso no les va a salvar, que ustedes coloquen que era una colecistitis, ¿no? Litiásica reagudizada, doctores, ¿no? Entonces, que presentaba una y otra vez estos dolores, ¿no? Y que presentaba cálculo, doctores, ¿no? Resuelta, ¿no? Por colecistectomía laparoscópica, doctores, ¿no? Y en los medicamentos, pues que van a utilizar lo mismo, doctores, ¿no? Van a usar metronidazol de 500 vía EB cada 12 horas, van a utilizar lo que va a ser la ceftriaxona de 1 gramo vía EB cada 12 horas, ¿no? Se le va a dar además para el dolor el ketorol de 30 miligramos cada 8 horas. Aquí pueden utilizar, ¿no? Como está con varios medicamentos, lo que va a ser IBP, ¿no? Inhibidores de bomba de protones, ¿no? 40 miligramos vía EB cada 24 horas, doctores. Entonces, estos medicamentos se puede utilizar, ¿no? Bien, eso es, doctores, lo que es la clase de hoy, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo no está claro, ¿no? Mañana vamos a avanzar lo que va a ser el tema de hernias y de obstrucción intestinal. Eso sería todo. La clase van a